la voz de tres. 1, 2 y 3. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Increíble. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de que el amor no se envanece, como ustedes lo ven allí, envanece, lo están mirando con rojo, Pablo está utilizando un verbo, esto es increíble. Si gusta, escríbelo, o ya lo tiene, lo puse allí para ti en el boletín. Está usando un verbo llamado, o mejor dicho, que se pronuncia como fisio uetai. La palabra aquí envanece, fisio uetai, y viene de la raíz fisio. Pero aquí está la clave. Literalmente significa hincharse. Literalmente significa inflarse. Cuando Pablo está diciendo el amor no se envanece, él está diciendo el amor no se infla. Tremendo. El amor no se hincha. El amor no se llena de aire. No pavonea. Tremendo. Imagínese un globo que se infla de aire, tiene mucho volumen porque tiene mucho aire, pero cero sustancia. Cuando el globo se revienta, no queda nada. Es como una burbuja, ¿verdad? Así es, cuando Pablo está diciendo no se envanece, está diciendo el amor no se infla, no se llena de aire, es lo que está diciendo. Ahora, se desvanece cuando alguien rompe ese globo o esa burbuja. La ilusión de grandeza, escuche bien esto, que se infla por dentro, es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo, no se envanece, o sea, no se infla, no se hincha. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la jactancia de la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la palabra griega de la semana pasada? Perpere uetai. ¿Se acuerdan? Y significa envanecimiento, significa exhibirse, significa escenario, significa que necesita un micrófono. Eso es la palabra que vimos la semana pasada. La jactancia es externa, necesita siempre exhibirse. Pero hoy estamos viendo el envanecimiento. El envanecimiento, en cambio, es interno. La semana pasada vimos que la jactancia es externa, necesita un escenario y un micrófono para mostrarse. Pero hoy, en envanecimiento, en cambio, es interno, viene desde adentro. Es lo que creo de mí mismo. La semana pasada vimos que es lo que yo digo hacia afuera, pero hoy con el envanecimiento es lo que yo creo de mí mismo. Yo creo que soy superior a los demás. Estoy inflado, estoy lleno de aire. Yo creo que soy superior a mi cónyuge. Ese es un amor que se envanece, está lleno de aire. ¿Sí ven? Se infla. Yo creo que soy mejor que todos los demás trabajadores. Está lleno de aire. Eso es envanecimiento. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. La semana pasada estuvimos hablando de la jactancia que es exterior y necesita ser visto por todos y el aplauso de los demás. Pero hoy estamos mirando el envanecimiento que quiere o tiene que ver con las cosas de adentro. Nos inflamos desde adentro. Necesitamos hincharnos de aire para que los demás nos muestren. Uno es actuación, la semana pasada es la actuación. El otro, lo que vemos hoy, es convicción. Muchas veces nos creemos a nosotros mismos que somos superiores que los demás. Creemos nosotros mismos que sabemos más que los demás. Eso es envanecimiento. Lo de la semana pasada es de afuera, externo. Lo de hoy, en cambio, lo que vamos a ver hoy es más crucial. Va más profundo. Tiene que ver con lo que nos creemos que somos, cuando en realidad muchas veces no somos lo que creemos ser. A eso se refiere el envanecimiento. Uno es la actuación, el otro es la convicción errada. Y por eso el apóstol Pablo los menciona a los dos, la jactancia y el envanecimiento, como dos pecados, no pescados, pecados distintos en el mismo versículo. Primero dice,
El amor no es jactancioso. Semana pasada ya lo vimos. Si usted se perdió el sermón, puede ir al YouTube de la iglesia, al canal de la iglesia. Pero hoy estamos mirando que no se envanece. La jactancia de la semana pasada habla para que todo mundo aplauda. Pero el envanecimiento lo hincha para que se crea algo que muchas veces realmente no lo es. Y el amor, dice Pablo, no vive inflado. Dice el apóstol Pablo, el amor no se hincha. Además, physio uetai, que es lo que significa la palabra envanecimiento, escríbelo, aparece solamente 6 veces en el Nuevo Testamento. 6 veces. Perdón, no en el Nuevo Testamento, solo en Primera de Corintios. 6 veces. ¿Por qué digo esto? Esto es muy clave. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, las técnicas de estudios bíblicos, reglas de interpretación, eso se llama hermenéutica, aprendemos una de las varias técnicas a identificar que las palabras que más se repiten, esa es la idea central del mensaje que el autor original tenía en mente y que Dios quiere enseñarnos. Y por eso digo que aparece 6 veces en Primera de Corintios esta palabra physio uetai, o sea, no se envanece, más que todo el resto del Nuevo Testamento. Aparece solo en Primera de Corintios. Recuerda que la Biblia tiene muchísimos libros, son 66 libros, pero solamente en Primera de Corintios, en este libro, aparece 6 veces, más que en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere enseñarnos Dios hoy con todo esto? De que solamente aparece en Primera de Corintios 6 veces, más que todo el Nuevo Testamento. Porque ese era el problema específico de la iglesia de Corinto. Y por eso aparece 6 veces en Primera de Corintios, porque el problema de la iglesia de Corinto era ese. Era un problema de envanecimiento. Estamos mirando el contexto del pasaje que tenemos en la pantalla. Entonces, tenía la iglesia de Corinto mucha gente con dones, talentos, capacidades, mucho conocimiento, tenían mucha posición, eran cosmopolitas, eran personas 2.0 en todas las áreas de la vida, pero tenían el ego inflado, tenían el ego hinchado. Y por eso es que Pablo utiliza la palabra, hey Corintios, el amor no se infla. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Y la garantía, mira, y la gramática griega, esto es muy importante, de physio uetai o no se envanece, revela 3 verdades profundas. La tienen en su boletín, la vamos a ver. Mira, vamos a ver a la luz de la gramática de physio uetai, 3 cosas que nosotros hoy en día podemos estar listos para aprender y decir, esto es lo que Dios me quiere enseñar. Cuando el apóstol Pablo dice, el amor no se envanece. De una sola palabra, Dios tiene muchas cosas que decirnos. De una sola palabra. Veamos el primero. Número 1, escríbelo. ¿Por qué el amor, si lo ponemos en la pantalla, no se envanece? Escríbalo. No se envanece porque opera vaciado de sí mismo, no inflado. ¿Se acuerdan? Physio uetai, que significa no se infla, no se llena de aire. Eso es, no se hincha. Esa es la palabra real, original. Eso es lo que quiso decir Pablo. En Primera de Corintios, allí lo tenemos. El envanecimiento se vacía cuando Cristo entra dentro de tu vida. Mira, cuando no tenemos a Cristo, somos un globo inflado y nos creemos superiores en todo el sentido al mundo entero. Pero cuando Cristo entra al corazón, Cristo trae un alfiler consigo mismo. Escucha bien esto. Nos perdona el pecado y se desinfla el globo. Cuando Cristo está dentro del corazón, entonces ya no podemos inflarnos. No hay espacio para llenarnos de aire. ¿Por qué? Porque el lugar lo ocupa Cristo y ya no hay aire dentro de sí. Miremos la gramática griega de physio uetai. El verbo está en presente indicativo pasivo. ¿Qué significa eso? Perdonen por decir presente indicativo, activo, modo imperativo, etcétera, etcétera. Pero es que es importante mirarlo. ¿Qué significa eso? Mira, no es una orden. Cuando Pablo está diciendo el amor no se infla, no se envanece, no se hincha, no es una orden. O sea, Pablo no los está reprendiendo y tirándolo por el suelo. Pablo no le está diciendo a la iglesia de Corintios con regaños y maltratándolos. No.
¿Por qué? Porque este verbo en presente indicativo pasivo no es una orden, es una advertencia futura. Pablo está diciendo, les advierto, no se inflen. Les está diciendo, no se llenen de aire, no se pavoneen, le está diciendo a la iglesia. Es una advertencia futura y puede entenderse mejor como, si a mí me tocara participar de una parte de esta traducción cuando dice Pablo, el amor no se envanece, yo lo traduciría así en lugar de no se envanece. El amor no está inflado, porque ese es el idioma original. El amor no vive inflado, también sería una buena traducción. O no se encuentra en estado de hinchazón. Esa es otra buena traducción, si me tocara participar en alguna de las traducciones. Lo traduciría así, de manera contemporánea, y porque ese es el idioma original de envanecimiento. No se infla, no vive inflado y no se encuentra en un estado de hinchazón e hinchazón. Mira, sino que está lleno de algo más grande que el aire, está lleno de Cristo. Esa es la realidad central. Mientras el orgullo se llena de aire, el amor se llena de Cristo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y Pablo es muy claro. Mira, Pablo nos da una sorpresa en Filipenses capítulo 2, el verso 6 y 7. Creo que lo tenemos en la pantalla. Mira lo que dice Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, el verso 6 y 7. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. El cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Está hablando de Cristo. Cristo salió del cielo. Él vivía en el cielo, pero se despojó de sí mismo. Eso dice allí. El cual, siendo en forma de Dios, porque Cristo es Dios, se despojó. Y la palabra despojó es en el griego ekenosen. Ekenosen. Despojarse a sí mismo. ¿Sí ves? Y aquí esta palabra es muy clave, kenosen, para hablar de despojarse. Viene del verbo keno, que significa vaciarse. Significa deshacerse del contenido. ¿A qué nos viene en la mente? Un globo, ¿verdad? Que se deshace del aire y del contenido. Ekenosen, eso es lo que significa. Y Cristo se despojó, no porque estaba inflado de aire o de ego. Cuando está hablando aquí, la idea central es que dice, siendo Dios o en forma de Dios, se despojó. Cristo, siendo Dios, se humanizó, se encarnó. ¿Sí ves? Tremendo. Esto es maravilloso. Se vació del contenido que él tenía. Se hizo hombre. Cristo, siendo Dios, eligió vaciarse y eligió no usar su posición de ser Dios para impresionar, para alardear. Cristo lo hizo y por eso nos da el ejemplo a nosotros. Mira, así se ve un corazón vaciado de sí mismo en una casa. Si gusta, escríbelo. ¿Cómo se ve un corazón? Si miramos el ejemplo de Cristo, Cristo se vació. Y no porque les tenía pecado, no. Se refiere a que siendo Dios, tomó forma de hombre. ¿Sí ves? No se inflamó y no dijo, yo soy Dios. Y vino a la tierra a impresionarnos, no. Vino como un humilde carpintero. Y lo mismo, ¿cómo se ve para el día de hoy una persona que está vaciada de sí mismo? Tomando el ejemplo de Cristo, por ejemplo, cuando tú tienes razón, pero eliges la humildad para no lastimar a tu cónyuge, esa es una persona que está vaciada de sí mismo. Cuando tú tienes la razón en la discusión con tu cónyuge, pero eliges no pelear, no guerrear, no batallar, ese es un cónyuge que está vaciado de aire, ¿entiendes? Ese es un cónyuge que no está inflado, no se envanece. Otro ejemplo, escríbelo. ¿Cómo saber que una persona está vaciada, no está llena de aire, no se envanece? Cuando puedes ganar la pelea, cuando puedes ganar el argumento, pero eliges ganar la relación. Eso es una persona que está vaciada de aire, no está inflada, ¿entiendes? No está envanecida.
Cuando te importa más la relación que la situación, ¿entiendes? Eso enseño yo cuando doy clases o conferencias de liderazgo. Lo primero que les digo es, debe de importarte más la relación que la situación en tu equipo de trabajo. Esa es una persona que está vaciada, no tiene aire. Sigamos mirando. ¿Cómo conocemos una persona que no está inflada, no está envanecida, cuando podrías imponer tu autoridad, pero mejor eliges no hacerlo, eliges servir? Esa es una persona que no está inflada. Tienes la autoridad para hacerlo, sí. Puedes hacerlo, sí, pero eliges no hacerlo. Mejor eliges servir. Esa es una persona que no está inflada. No discutes, no peleas, te quedas tranquilo. Tienes la autoridad de hacerlo. Tienes la autoridad en tu casa de hacer los cambios. Tienes la autoridad en tu trabajo como jefe de hacer los cambios, pero no lo haces. En lugar de eso, eliges servir. Entonces, esa es una persona que no está inflada. Otro ejemplo, si gusta, escríbelo. Cuando corriges a tus hijos desde la calma, no desde la necesidad de demostrar quién manda en casa, esa es una persona, ese es un papá, esa es una mamá que no está inflado, que no se envanece cuando se trata del trato con sus hijos. Tú tienes la autoridad, pero corriges no desde esa autoridad. Lo corriges, en cambio, desde el amor. Y no tratas de demostrar quién manda en casa. Cuando una persona dice, hey, yo soy tu padre, significa que perdió su autoridad. Hey, yo soy la mamá, perdió su autoridad. Yo soy el presidente, perdió su autoridad. Cuando una persona dice yo soy y le pone los títulos, es porque ha perdido su autoridad. Ninguna persona que la tiene necesita recordarle a nadie quién es. ¿Entiendes? Una persona inflada necesita recordarle al mundo entero quién es. Entonces, estamos identificando cuando una persona está envanecida o está inflada. El amor no se envanece porque no necesita inflarse. Ya tiene la plenitud en Cristo. Ya tiene su identidad en Cristo. Así que, y desde esa plenitud se vacía libremente para servir a otros, para ayudar a otros, para comprender a otros, para visitar a otros, para orar por otros, para darle un consejo a otros, etcétera, etcétera, para ayudar a otros. En segundo lugar, mira lo que dijo Pablo. Miramos esto desde el tiempo presente indicativo pasivo, ¿verdad? No es una orden, sino una advertencia futura que a nosotros nos dice que nos podría ir mejor si no inflamos nuestro ego. En segundo lugar, estamos mirando por qué el amor no se envanece. Escríbelo. No se envanece porque sabe que el conocimiento sin amor infla. ¡Boom! 2.0. Se me cayó el alma en el piso mientras estaba preparando esto. Dije, Dios, esto es para mí y esto es para todo el mundo entero. El amor no se envanece porque sabe que el conocimiento sin amor nos va a inflar, etcétera. Mira, saber mucho no es lo mismo que amar bien. Y en el mismo punto, cuando estoy enseñando en las conferencias de liderazgo, siempre les digo, la gente no está interesada en cuánto tú más conoces, sino en cuánto tú más les sirves, o tú más los amas, o tú más los ayudas, etcétera, etcétera. Y esto es clave aquí. Y estamos mirando que el amor no se envanece. Y aquí tenemos una palabra clave con esto, porque sabe que el conocimiento sin amor lo va a inflar. Y tenemos que tener mucho cuidado. El envanecimiento en esta iglesia en Corinto, mira, ellos conocían muchísimo. Ellos sabían bastante en Corinto. Y el envanecimiento en Corinto no vino de la ignorancia o porque desconocían. No. Vino del conocimiento. Y eso debería de hacernos pensar. Eso debería de hacernos temblar. Porque cuando nosotros estudiamos el contexto histórico de la iglesia de Corintio, nos damos cuenta que el envanecimiento vino por el conocimiento.
no por la ignorancia, no porque desconocían, sino por lo que conocían. Y aquí encontramos en 1 Corintios, capítulo 8, si lo ponemos en la pantalla, mira lo que Pablo les dice a la iglesia de Corintio, a quienes se está refiriendo a ellos. Dice así, vamos a leer juntos, 1, 2 y 3. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo les está hablando a ellos de eso. Y aquí tenemos la palabra envanece. ¿Qué significa? Si gusta, escríbelo, es fisioi. Así, fisioi significa envanecimiento o envanece. Y significa lo mismo casi que Pablo dijo en 1 Corintios, el pasaje base que estamos estudiando. Inflarse, hincharse, llenarse de aire. Y Pablo les está diciendo allí, el conocimiento, si a mí me tocara traducir, el conocimiento los infla, el conocimiento los hincha, el conocimiento los hace llenar de aire. Y mira, y no es un ataque contra el conocimiento, ojo con esto, porque ese es uno de los pasajes más mal interpretados, en serio, en toda América Latina. Es un pasaje súper que mal interpretado y utilizado como un arma, ese pasaje. Yo viví 33 años en Ecuador y he viajado casi en toda América Latina en tantos años. He viajado por muchas partes en el mundo de las iglesias. He viajado en todos los Estados Unidos dando conferencias. Escucha bien esto. Y he visto que ese es uno de los pasajes más mal utilizado y que también se le utiliza como un arma. Y aquí Pablo no está diciendo, o no está en contra del conocimiento. No. Pablo mismo conocía muchísimo. Pablo mismo era un teólogo 2.0. Pablo mismo sabía bastante. Era un teólogo brillante. Era un teólogo magnífico de su generación, Pablo mismo. Y aquí no tenemos que malinterpretar este pasaje. De ninguna manera está en contra del conocimiento. De eso no está hablando Pablo. El problema no es saber mucho. Ese no es el problema. El problema es, escuche bien esto, usar lo que sabes sin amor para humillar a otros, para tomar ventajas de otros. Y ese es el problema grave aquí en 1 Corintios. Para sentirte más que otros en lugar de usar tu conocimiento para ayudar a los demás, para edificar a los demás, para enseñar a los demás con amor. ¿Entiendes eso? De eso se trata. Mira, cuanto más conoces, menos miedos tienes. Eso es una realidad. La misma Biblia nos anima a conocer a Cristo, a conocer su palabra. Y Pablo no está hablando aquí en contra del conocimiento. ¿Cómo se ve este amor aquí? ¿Cómo se ve este conocimiento aquí? Mira, en la casa se ve así. El papá que sabe más versículos bíblicos de todos los que viven en casa, pero le habla a su esposa como si fuera menos. Ese conocimiento no está construyendo nada y está agrandando el ego del que más conoce. Así se ve este amor inflado del que más conoce, pero más maltrata. ¿Cómo se ve este conocimiento sin amor en casa? La mamá que conoce todas las reglas de la casa, que conoce todas las cosas del hogar, pero corrige. Escucha bien esto. Corrige diciendo, yo sé más que tú. Escucha bien esto. Yo conozco más que tú. Yo soy quien mando en la casa. Mira, no está edificando. Se está inflando. Así se ve este conocimiento. O en cualquier área usted aplíquelo. Yo conozco más, yo mando más. ¿Entiendes eso? Ese es un amor que se infla. Eso es un amor que se envanece. Pero Pablo nos está dando un antídoto aquí. Esto es muy clave. El conocimiento verdadero que ha pasado por el amor, por el filtro del amor, siempre produce humildad. Cuanto más conoces, más humildes debemos de ser. Esa es la idea central. Y no estoy hablando solo del conocimiento del mundo bíblico o del mundo teológico. Estoy hablando del conocimiento académico también.
Porque puedes ser un ingeniero, puedes ser un doctor en medicina, puedes ser un abogado o un teólogo, etcétera, etcétera. Estoy hablando de todos esos conocimientos. Si nosotros tenemos conocimiento y lo aplicamos sin amor, entonces tenemos un corazón inflado. Eso es lo que Pablo quiere decir. El amor no se envanece, no se infla, y en este caso por el conocimiento, porque el verdadero conocimiento que ha pasado por el filtro del amor produce humildad, porque mientras más ves a Dios, más pequeño te ves a ti mismo. En serio. Cuanto más ves a Dios a través de su palabra, porque estudias su palabra, más pequeños te ves a ti mismo. Esa es la idea. Y número 3, si nos vamos a casa, estamos mirando por qué el amor no se envanece. Escríbelo. Porque tiene identidad firme, no apariencia inflada. Tremendo. No apariencias así, súper que infladas. Quien sabe quién es Dios o quién es en Dios, no necesita inflarse. Quien sabe quién es en Dios o su posición en Dios, no necesita inflarse, créelo. No necesita hacerlo. El envanecimiento es siempre un síntoma de identidad insegura. Inflarnos por dentro es siempre un síntoma de que no estamos seguros. Hay inseguridades en nuestras vidas. El globo se infla porque siente que sin aire no vale. ¿Sí o no? Eso es una realidad. Sin títulos, sin logros, sin reconocimiento no existe. Y por eso se infla el globo, se infla el ego. Ahora, hay personas que se inflan espiritualmente, no porque sean arrogantes, no porque son malas personas. Hay personas que se inflan espiritualmente, aunque son buena gente, en serio. No porque son arrogantes o porque son cínicos. Mira, no son así, no son mala gente por naturaleza, no lo son, sino porque están tratando de sostener una identidad frágil. Están tratando de sostener una identidad de la cual no están seguros. Es la inseguridad, aunque son buena gente. Pero es la inseguridad la que los hace inflarse e imponer su autoridad, su posición, su línea, etcétera, etcétera. Es porque son personas que no están seguras de sí mismos. Ahora, Jesús es el modelo más claro. Mira, Jesús estuvo seguro de sí mismo y es uno de los modelos más grandes. Juan, capítulo 13, el verso 5, vamos a leer algo importante, si lo ponemos en la pantalla. Jesús dijo algo súper que extraordinario y no solo lo dijo, fue más allá, lo hizo, lo practicó. ¿Por qué? Porque estaba seguro de sí mismo. Él no tenía aire, no tenía que meter aire para sostener su identidad. No, él simplemente tuvo que servir. Mira lo que dice, leamos juntos 1, 2 y 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, tomando una toalla, la ciñó y comenzó a lavar los pies a los discípulos. ¡Guau! Solo una persona segura de sí mismo hace eso. Y Jesús nos da un ejemplo. Es un ejemplo de humildad. El amor no se envanece. Jesús amaba a su gente. ¿Sí ves? Y le importó más la relación que la situación de que Pedro le iba a negar. Le importó más la relación con Judas que lo que le iba a vender, lo iba a traicionar. ¿Entiendes eso? Eso es la toalla del siervo. Es un gran tema en liderazgo. Es un gran tema. Y siempre que doy ese tipo de conferencia, la toalla del siervo en el liderazgo, ¡wow! Terminamos reconociendo que el único ser más humilde que hubo en la tierra y que fue Dios y que tenía todo el poder para pavonearse e inflarse, tomó toalla y lavó los pies de su traidor. Increíble.
de su más vil traidor. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu traidor si lo aplicamos a la vida de hoy? ¿Qué nos quiso enseñar Jesús aquí? Pero veamos esa palabra clave, sabiendo. Esa palabra es clave, sabiendo. Es la omnisciencia de Jesús, ¿sí ves? Sabiendo, en el griego es eidos. Si gusta, escríbelo, eidos en el griego. Lo tengo aquí, lo escribí para ustedes también. Eidos. Y significa saber, significa conocer con certeza, significa tener conocimiento pleno. Eso se llama omnisciencia, porque Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente. Y es omnipresente, presente en todos lados, ¿no? Y es omnipotente, potente de poder, que Dios tiene todo poder, es todopoderoso. Y lo que nos está diciendo aquí cuando dijo sabiendo, es que no estaba buscando su identidad. Él ya la sabía. No estaba intentando validarse. No estaba intentando decir, yo soy el Salvador. No hizo eso. No perdió su identidad. Cuando tú tienes que decir, yo soy tu Padre y a mí se me obedece, perdiste tu identidad. Nadie que haya perdido su identidad necesita decir quién es. Simplemente lo dice. Es todo. Y no has perdido tu identidad. Jesús simplemente lavó los pies. No tuvo que decir quién era Él. Simplemente no se envaneció, no se hinchó. Increíble, sabiendo, no estaba buscando identidad, no estaba hinchándose, no estaba diciendo quién era, no estaba hablando de su posición, no estaba diciendo quién realmente era Él. Él ya sabía quién era, estaba seguro. Y esa seguridad en su identidad fue exactamente lo que lo liberó para servir. Cuando tú estás seguro en tu posición de quién eres, tú estás libre para servir. Pero cuando luchas por mantener tu posición y mostrarle al mundo entero quién tú eres, estás atado a esa lucha. No tienes tiempo. No tienes tiempo para servir. Entonces, estás tratando de que el aire no se vaya. El amor no se envanece, no se infla. Estás tratando de llenarte de aire y de más aire y de más aire. Y por eso es que Pablo les dice a la iglesia, no se envanece, no se infla, no se hincha. Esa seguridad en tu identidad cuando sabes quién eres en Dios, o ya sea en tu trabajo, o como padre de familia, o como esposo, o como en cualquier otra persona que está en medio de otras personas, cuando tú sabes quién eres, puedes arrodillarte, escucha bien esto, sin perder nada, como lo hizo Jesús. Jesús se arrodilló, Jesús se inclinó. Y cuando tú sabes quién eres en Dios, tú puedes agarrar la toalla y servir a los demás. ¿Entiendes? Tú puedes ver cualquier defecto en los demás, porque en ese tiempo usaban sandalias, los pies estaban muy sucios, había mucho polvo, muchos defectos. Tú puedes ver los defectos en los demás sin decirle a nadie. Tú guardas secretos y aprendes a guardar secretos. No los revelas para no quedar bien ante los demás. No revelas secretos que no debes de revelarlo. Es que no hay que revelar secretos que no debes de revelarlo. Especialmente los defectos de otros. No tienes que hablar de otros porque necesitas aire. No te envanezcas, dice Pablo, ¿no? El amor no se envanece. Cuando tú hablas de otros a sus espaldas, acuérdate, no te envanezcas. No se envanece, no te infles de aire. Cuando dices algo de otro porque no guardas secretos, haciendo quedar mal a otro, te estás llenando de aire y necesitas más aire para poderlo mantener. Cuando tú dices una mentira y luego te descubren, tienes que inventarte 30 mentiras más para mantener esa mentira. ¿Entiendes? Y luego te inventaste 30 mentiras y luego tienes que inventarte 300 mentiras más para mantener esas 30. En serio, el amor no se envanece, no tienes que llenar de aire. Mira, Jesús sabía quién era. Jesús sabía de dónde venía, en serio. Jesús sabía a dónde iba y por eso Él pudo arrodillarse, porque Él estaba consciente de quién era. Tu identidad, este es un buen tema para hablar de tu identidad en Cristo.
Y sería bueno analizar esa palabra identidad en el original, porque tiene mucho que decirnos. Cuando alguien sabe que es hijo, no compite por posición. No vas a competir con nadie. Cuando alguien sabe que eres amado, no vas a competir por atención. Si tú sabes, escucha bien esto, que perteneces, no vas a competir por validación para que los otros te acepten en un grupo. Tú ya sabes que eres parte. El amor no se envanece. ¿Por qué? Porque no está defendiendo o dependiendo del aire. No estás defendiendo el vacío. Eso es muy clave. No se envanece, no se llena de aire. Porque su valor no depende de cómo lo perciben los demás. Tu valor no depende de cómo te miran los demás, de cómo te mira tu cónyuge, de cómo te miran tus hijos, o cómo te miran tus familiares, tus amigos, o cómo te mira tu jefe. Tu valor no depende de eso. Tu valor depende de cómo Dios te mira. Tu valor depende de lo que ya eres en el Señor. De eso depende tu valor. Don't worry, be happy. Dile a tu vecino, vamos a hablar en inglés. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz de cómo te miran los demás. ¿Cómo te están mirando los demás? No debes de preocuparte cuando tú estás seguro, tu identidad está en Cristo. Tu valor no depende de cómo te miran o perciben los demás, sino que descansas en lo que Dios dice de ti y desde allí eso te sirve para liberarte y para servir. Entonces ya no necesitas nada. Ponte natural, así, naturalito, como eres. No necesitas plástico, en serio. No necesitas silicona. Te muestra cómo eres. Eso es maravilloso. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Mira, todo se une en Cristo. Todo. Todo está en Cristo. Quien tuvo más razón para envanecerse, porque Él era Dios. Él es Dios. Él tuvo razón para envanecerse. Más que cualquier ser en el universo, Cristo tuvo razón para envanecerse. Él es Dios, Él es eterno, es perfecto, pero Él eligió el keno, que es el keno en el griego, vaciarse. Eso es, para llenarnos a nosotros. Cristo se vació para llenar nuestras vidas. ¿Sientes vacío en tu corazón? Cristo se vació para llenarte. Estás pasando por momentos difíciles. Tienes familiares o amigos que están pasando por momentos de valles de sombra de muerte. Cristo se vació para llenarlos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, salud, fe, mansedumbre, templanza.